todos los hermanos y amigos que me están mirando en este día, aquellos que día a día siguen con mis programas. Que Dios les bendiga mucho. En este día yo quiero hablar un poquito sobre, la vez pasada estaba hablando sobre el camino que no se puede esquivar. El programa de hoy es el mandamiento que no se puede quebrantar. O sea, mandamientos que no podemos esquivar. Realmente Jesús mismo lo había dicho en San Juan, capítulo 14, verso 15. Si me amáis, si me aman, guarden mi mandamiento, cumplan con mi mandamiento. Hay mandamientos en la Biblia que es indiscutible. Si queremos tener la vida eterna, en Apocalipsis nos habla la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 22, versos 18 y 19. Si alguno añadiere algo a la palabra de Dios, Dios traerá sobre él las plagas escritas en este libro. Y si alguno quitar de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas escritas en este libro. Realmente es muy delicado. El Evangelio dice la palabra que ni una jota ni una tilde perecerá hasta que todo sea cumplido. Todo lo que está escrito en la Biblia es palabra de Dios. Muchos mandamientos que son requisitos que tenemos que cumplir. En San Lucas encontramos un intérprete, o sea, uno de los que enseñaban la ley de Moisés. Vino a Jesús tentándole y le dice: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Es una pregunta. Y Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Esto está escrito en Deuteronomio capítulo 6, verso 5. El intérprete de la ley le respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Cuando dice la palabra todos, es ser íntegro, todas las cosas. Cuando habla de que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, en el corazón no debe haber rencor, no debe haber egoísmo y cuantas otras cosas. No debe haber pleitos. El corazón tiene que estar íntegro en la presencia del Señor, con todo tu corazón,
Dice con toda tu alma. Alma es el sentimiento. Es algo que a veces encontramos una persona cuando maltrata a alguien. Decimos, esta persona no tiene alma. El alma sale de dentro de nosotros. Por eso dice con toda tu alma. Todo íntegro tiene que ser. Con toda tu fuerza. Dice que el reino de los cielos se hace fuerte. Y los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos. Con toda tu fuerza. No es que si yo quiero, si no quiero, me parece, no me parece, sino que con todas nuestras fuerzas tomarnos de la palabra de Dios. Y no solamente con eso, sino con toda la mente. ¿Cuánto cuesta tener todo el día meditando sobre las cosas de Dios? La obra gloriosa, estar dispuesto a que todo lo que nosotros es difícil, realmente es difícil, pero si no hacemos así, este hombre había dicho, todo esto lo hice. Y bueno, si cumplís con esto, tendrás la vida eterna. Tendremos que ser íntegros delante del Señor. Pero hay algo que, como no podemos esquivar, como la palabra que yo he dado, la anterior, era el camino que no podemos esquivar. Y hoy podemos decir, hay mandamientos que no podemos esquivar. No podemos ni agregar, ni sacar de la palabra del Señor. Por eso, Pablo dice en Gálatas, en primer capítulo, versos 6 y 7, estoy maravillado de que tan pronto hayan dejado el camino de la gracia de Cristo. Y no es que hay otro evangelio, sino que hay muchos que perturban, quieren desviarnos de este camino santo, hablar de la verdad. Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La verdad es la palabra cierta. Por eso muchas veces queremos desviarnos un poco de las cosas de Dios. Pero la palabra dice con toda nuestra fuerza tenemos que servir al Señor. En Gálatas capítulo 5, el verso 16 y verso 17, nos dice el apóstol Pablo, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis, o no le den chance, o no le den lugar a los deseos de la carne. Y el verso 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais.
Y Romanos capítulo 7, verso 15 dice, porque lo que hago, dice el apóstol Pablo, no lo entiendo, pues no hago lo que yo quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. De manera que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado o ese cuerpo pecaminoso nos hace ese grande daño muchas veces de acercarnos al Señor. Pero tenemos que vencer todas las cosas. Tenemos que ser íntegros delante del Señor. La palabra de Dios dice en Gálatas 5, 24 y 25, pero todos los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos desordenados. El verso 25 dice, si vivimos por el Espíritu, también andemos por el Espíritu. Qué difícil es. Dice que hay una lucha entre la carne y el espíritu y la carne. Hay una lucha que está y se opone entre ellos. Pero hay que vencer. Todos los que somos hijos de Dios, la palabra dice que ya hemos crucificado nuestro cuerpo, nuestras pasiones, nuestros malos deseos han sido crucificados juntamente con el Señor. Hoy tenemos una vida nueva, una vida que es netamente al servicio del Señor. Todo, corazón, alma, fuerza, espíritu, cuerpo, todo íntegro. En Tesalonicenses, primera Tesalonicenses, creo que capítulo 5, verso 23, nos habla la palabra que tenemos que ser irreprensibles para la venida del Señor, sin tacha, sin mancha, limpios delante del Señor. Por eso, aquellos que ya hemos muerto en esta carne, no le damos chance a que nos gane estos deseos que hay en el cuerpo, esas pasiones, esos malos pensamientos. Tenemos que dejar todo esto y crucificarlo, dejarlo morir para nacer con una vida nueva delante del Señor. Por eso mi deseo es hablar sobre el Espíritu de Dios. El Espíritu nos ayuda, es el que nos anima, el Espíritu es el que nos encamina, el Espíritu Santo es el que nos dicta en la mente, el Espíritu Santo es el que nos dice lo que es bueno y lo que es malo, lo que tenemos que hacer, lo que no tenemos que hacer, que destruye y que edifica. Por eso el Señor dijo, es mejor que yo me vaya al Padre, porque cuando yo vaya al Padre, les enviaré el Espíritu Santo, que es consolador, estará con ustedes todos los días.
hasta la muerte. Tenemos el Espíritu de Dios. Por eso en Romanos capítulo 8, verso 13, 14 y el 11 dice así: porque si vivimos conforme a la carne, o sea, los deseos carnales, moriremos. No tendremos vida eterna con el Señor. Pero si vivimos por el Espíritu, hacemos morir las obras de la carne, viviremos. El verso 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El verso 11 es muy importante y dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vuestros corazones, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará, dará vida también a vuestros cuerpos mortales por el Espíritu de Dios que mora en vosotros. Dará vida a nuestros cuerpos mortales. En Filipenses 3:21 dice: transformará el cuerpo nuestro de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria de Cristo. O sea, si el Espíritu de Dios vive en nosotros, sabemos que un día todos volveremos a resucitar. Dios conoce todas las cosas, Dios tiene en cuenta. Y ya no vamos a resucitar con este cuerpo, porque este cuerpo será ceniza, tierra, pero sí vamos a resucitar como Cristo con un cuerpo glorificado. Cuando María fue al sepulcro, lo miraba a Jesús y creía que era el que cuidaba el jardín del cementerio, de los lugares donde estaban los cuerpos muertos. Jesús estaba hablando con María y María no lo reconoció, hasta que le dijo Jesús pero Jesús le dijo: no me toques, todavía no subí al Padre. Un cuerpo glorificado. Cuando leemos en los Hechos de los Apóstoles los primeros versículos del capítulo 1, nos dice que Jesús estaba con un cuerpo glorificado 40 días con sus discípulos. Él estaba y de repente se desaparecía. Pero el día que se iba al cielo, dice que Jesús iba subiendo y los discípulos miraban hasta que una nube lo cubrió a Jesús y no lo vieron más. Y dos personajes se pararon al lado de los discípulos y le dijeron: varones Galileos, ¿qué están mirando? Este mismo Jesús que se fue al cielo, así vendrá nuevamente. Por eso, aquellos que ya estamos en el Señor, ya no vivimos para nosotros mismos, vivimos para el Señor. Todo, el cuerpo nuestro le pertenece al Señor. 1 Corintios,
capítulo 6, versos 19 y 20, nos habla que nosotros ya no nos pertenecemos más a nosotros. Somos comprados por el precio de la sangre de Cristo. Así que todo lo que somos le pertenece todo al Señor. Por eso dice que vivamos conforme al Espíritu, con todas nuestras fuerzas. No si queremos, si no queremos. Abracemos este Evangelio creyendo. No lo hagamos como lo hizo Tomás en una oportunidad cuando los discípulos le dijeron: Tomás, hemos visto a Jesús. Y él dijo: si yo no veo las heridas, si yo no veo perforado las manos, yo no veo perforado los pies, perforados por los clavos, y no veo su costado, que pasó una lanza romana, yo no voy a creer. Pero 8 días después dice que Jesús vino y lo miró y fue directamente a Tomás y le dijo: Tomás, no seas incrédulo. Mira, acá están mis manos perforadas, mis pies. Pon tu dedo en el costado, donde una lanza romana ha perforado su costado. Y no seas incrédulo. Tomás le dijo: ay, Señor y Dios mío. Jesús le dijo: porque has visto, has creído. Más bienaventurado el que no cree, no ve y cree. Somos bienaventurados aquellos que creemos en el Señor. En Primera de Pedro, capítulo 1, versos 8 y 9, nos habla también. Estamos sirviendo al Señor con un gozo inefable, un gozo incomparable, un gozo que no se puede contar. No es alegría, es gozo que nace del alma. Eso nunca se puede apagar, el gozo de la salvación. Porque cuando estamos el final de todo, tendremos la salvación de nuestras almas. Queridos, Dios nos ayude y nos bendiga. Pablo dice, como dije, estoy maravillado de que ustedes han dejado tan pronto el Evangelio. No es que hay otro evangelio, sino que hay mucho que perturba. ¿Cuántas veces personas que son negativas a las cosas de Dios? Y puede ser, y me parece, y bueno, una vez me dijo el dueño donde yo trabajaba, por la duda, si hay vida eterna, y traía todos los jueves al cura para que lo bendiga. Por la duda, hermano, nosotros estamos segurísimos, que si cumplimos con el Señor, vamos a estar con el Señor. Vamos a leer un poquito la palabra
En 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, dice: toda la Escritura, todo lo que dice la Biblia, es inspirado, iluminado por Dios y útil para enseñar, para redarguir, sacar del error, para corregir, para instruir en justicia, o sea, para enseñarnos cómo conducirnos en amor. El verso 17 dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora el 2 de Corintios capítulo 11, verso 4 dice: porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que hemos predicado, o si recibiésemos otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio que el que habéis aceptado, acá dice, bien lo podrás tolerar, bien que lo toleran. Y el verso 1 y 2 dice: tolérenme a mí un poco de locura. Sí, tolérenme, porque los celo con celo de Dios, pues los he desposado, o sea, los he unido con un solo esposo, los he unido con Dios por el Evangelio, para presentarlos como una iglesia virgen, pura para Cristo. ¡Qué palabra! Miren, a veces toleramos tantas cosas que nos traen, cuántas cosas negativas. A veces, como no nos sabemos defender con la palabra del Señor, decimos cualquier barbaridad. Qué bueno es cuando conocemos, dice la palabra, toda es inspirada, es iluminada por Dios. Es para enseñarnos, para sacarnos del error, para enseñarnos a vivir en amor. Todo esto por el Espíritu de Dios. Pero hay gente que quiere perturbarnos. Recuerdo en una oportunidad le dije a una persona que dejó el Evangelio: ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís ahora que que no estás en el Evangelio? Y dice: ahora estoy mucho mejor que cuando estaba en el Evangelio. Y le digo: claro, porque ahora estás con el príncipe de este mundo, con el diablo. Estás caminando con él. ¿Qué problema te podés tener en este mundo? Pero probemos vivir sanamente. Probemos vivir por el Espíritu. Probemos a ver si no vamos a tener pruebas. Y pruebas que muchas veces nos hacen tambalear en este camino. Yo que tengo toda mi vida en este Evangelio, cuántas penurias, cuántas veces he tenido que llorar, cuántas mentiras tuve que soportar, cuántas cosas han hablado. Pero gracias a Dios,
Dios nos tiene que probar. De otra manera no podemos. Un coche antes de sacarlo a la calle, antes de venderlo, tenemos que llevarlo al banco de prueba. Hay que probarlo, hay que probar el manejo, probar cómo anda, la resistencia, el metal. Todas estas cosas tienen que ser probadas en el banco de prueba. Y un cristiano tiene que ser probado. La Biblia dice que si nosotros no somos probados, no somos inservibles. Qué bueno es cuando soportamos la prueba. Somos bienaventurados. Por eso Pablo dice que hay muchos, y ustedes los toleran a cuántos hablan estupideces, cosas negativas. Toleren mi locura que yo les estoy predicando con un celo que tengo por el Evangelio. Esto es lo que quiere Dios, que seamos celosos por las cosas de Dios. No si yo quiero, si yo no quiero, no, hermano, amigo, celoso por las cosas de Dios, así como somos celosos por nuestras cosas. Tenemos que ser celosos por las cosas de Dios. Dice, toleren mi locura porque yo estoy enloquecido por traer este evangelio. Pero hay algo que el 2 Corintios 2:17 dice, pues no somos nosotros como muchos que medran, o sea, mejoran la palabra, falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. En otras palabras, Dios es testigo de que predicamos con sinceridad y honestidad, porque Dios nos manda a predicar, porque estamos unidos a Cristo. Esto es lo que queremos. No somos como muchos. Y si vamos a otras palabras, encontramos en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 1 y 2, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, introducieran herejías destructoras. Habrán maestros que enseñan mal y viene la herejía. Muchos se apartan del Evangelio por las malas enseñanzas. Nosotros tenemos que hablar lo que dice la palabra, si no está basado en la palabra, no sirve. ¿Cuántos se han abandonado este camino por culpa de falsos maestros que enseñan mal? ¿Y cuántas cosas aprendemos y las aprendemos mal? Pero queridos, busquemos lo que dice la palabra.
y muchos seguirán sus disoluciones, seguirán sus costumbres, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, maldecido. Y en Mateo capítulo 24, 12 y 13 dice: y por haberse multiplicado la maldad, aprenden mal, enseñan mal los maestros, no enseñan conforme a la palabra. Y la maldad de muchos se va a multiplicar, no se va a sumar, se va a multiplicar. Y muchos se apartarán de esto. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. 1 Corintios 14, 20, verso 20, luego pasamos al 32 y 33, dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. El verso 32 dice: y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. O sea, todos aquellos que hablamos la palabra, el espíritu que está dentro de nosotros debe sujetarse. No debe soltar, sino que sujetarse. ¿Por qué? El profeta no debe lanzar, sino que nadie avergüenza a nadie. El Espíritu Santo nunca llega a avergonzar. Por eso dice que el Espíritu se sujeta al que tiene la revelación. Por eso tenemos que enseñar las cosas correctas. Y en Pedro, segunda Pedro 1, 19 y 20 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugares oscuros hasta que el día esclarezca y el lucero, o sea, la estrella de la mañana, salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, o sea, particular o personal. Toda la Escritura es inspirada por el Espíritu Santo. Gracias a Dios. ¿Cuánto podríamos hablar sobre el vivir en el Espíritu? Hay fruto del Espíritu también que podemos encontrar en Gálatas, en el capítulo 5. En el verso 22 al 25 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad o templanza, bondad,
ser buenos, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, también andemos por el Espíritu. Queridos, no podemos desviarnos de esta palabra santa. Todo este libro, que es la Biblia, todo está inspirado por el Espíritu Santo. Hubo falsos profetas, acá están escritos también. Hay falsos maestros, están escritos también acá. Hay apostasía, estamos viviendo en un tiempo difícil, en un tiempo que ya parece no creemos en nada, la gente no cree más en nada y en nadie, porque se ha enseñado tan mal la palabra del Señor. Y cuántas cosas que vamos a tener que dar cuenta delante del Señor. Cuando hablamos la palabra a media, queremos estar bien con la gente, queremos estar bien con Dios. Pablo dice, si yo me llevaría bien con la gente, no sería siervo de Dios. Tengo que decir la verdad. Vine para traer la verdad. Predicamos la verdad. No la falsificamos, ni tampoco la mejoramos. La predicamos como está escrito. Por eso que Dios nos bendiga. No nos podemos desviar de los mandamientos de Dios. No nos podemos desviar del camino de Dios. Es importante. La Biblia dice, el camino estrecho es donde tenemos que pasar. No podemos movernos para un lado ni para el otro lado. Es un camino tan estrecho, tan angosto. Por eso la palabra dice que no podemos falsificar nada. No podemos mejorar nada. Tenemos que cumplir la palabra como está escrita. Y si no conocemos, tenemos que ir al Señor y preguntarle. Y Dios nos va a revelar. Y si no, tenemos que ir a las fuentes que conocen. Cuántos hombres tienen toda una trayectoria en este camino que nos pueden guiar a una verdad perfecta, que es la palabra del Señor. Que Dios les bendiga y les multiplique todas las bendiciones. Desde acá les deseo lo mejor para que podamos llegar a esa vida eterna. Todo tenemos que hacer como dice la palabra. Oramos al Señor. Padre, gracias te doy en esta mañana. Te agradezco por la palabra que tú has dejado, esta Biblia
este plan de salvación, este mapa, Señor, que nos muestra la ruta correcta para llegar a una vida feliz, a una vida contigo, Señor. Gracias te doy, Señor, por esta palabra que nos hace meditar, sabiendo que no podemos ni agregar ni sacar de las palabras de esta Biblia, sino que tenemos que cumplirla al pie de la letra para poder llegar, Señor, a aquel paraíso glorioso que tú estás preparado para aquellos que aman y te sirven de corazón. Gracias te doy, eterno, por Jesús. Amén.